Muy buenas noches, ¿cómo están amigos? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Carol Ignacio y como siempre estamos muy felices de poder reencontrarnos para poder siempre compartir algo muy interesante. Yo sé que tal vez muchos de ustedes están interesados o tal vez no saben cómo preparar y dar estudios bíblicos, en especial en esta cuarentena donde estamos pasando más tiempo en casa, ¿verdad? Es muy importante que podamos compartir la palabra de Dios. Para hablar de este tema tan interesante, hemos invitado al pastor Marcos Blanco. Él es director de la revista Adventista y gerente de redacción de la Asociación Casa Editora Sudamericana. Pastor Marcos Blanco, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, Caroline. Un gusto poder acompañarlos y acompañarte a ti y a todos los amigos que nos están observando, mirando desde diferentes partes de Sudamérica y del mundo quizás también, para hablar de un tema que es muy importante, pero también que me agrada mucho, como es el de estudiar la palabra de Dios. Exactamente, pastor. Estamos viviendo momentos donde realmente estamos necesitando fortalecernos más espiritualmente, crecer en el Señor. Es por eso que hemos escogido este tema tan interesante, para que no solamente los que conocemos o los que ya hemos leído la palabra de Dios nos quedemos con ese conocimiento, sino que podamos compartirlo con otras personas. Así que voy a invitar a todos nuestros amigos para que puedan compartir este video con sus amigos en sus perfiles de redes sociales. Llamen ahí al papá, a la mamá, a los hermanos, a los que estén a su alrededor en su casa, ¿verdad? Para que puedan asistir. Pastor Marcos, ¿le parece si comenzamos con una oración, por favor? Diríjanos con una oración. Perfecto, vamos a orar en este momento. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque al llegar hacia el final de este día tú nos has acompañado, nos has bendecido y también porque has provisto para compartir este momento y para hablar acerca de tu amor, de tu misericordia y de tu palabra. Queremos pedir que nos cuides, que nos protejas, que nos bendigas ahora en este momento y que nos dirijas al hablar de este tema tan importante. Bendice a cada una de las personas que están observando a través de las redes sociales este video, que tú estés con ellas también y que tu amor, tu misericordia y tu bendición sea con ellos. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, para aquellos que están entrando en este momento, hoy estaremos hablando sobre cómo preparar y dar estudios bíblicos. Tal vez si tienes temor, no sabes cómo dar un estudio bíblico, el pastor Marcos Blanco nos ayudará en este tema. Pastor, entonces comenzamos allí, ¿verdad? ¿Quién en algún momento no ha querido dar estudios bíblicos y se ha sentido un poco temeroso sin saber qué poder hacer para poder acercarse a las personas, para poder decirles, quiero estudiar la Biblia contigo, Jesús te ama? Así que vamos a, pastor, a hacer por pasos esto, ¿verdad? Porque en realidad son pasos Perfecto. que se dan. ¿Cierto? Entonces, pastor, coméntenos cómo podemos hacer ese, o cómo podríamos, cuál sería su sugerencia para poder hacer ese primer contacto o con las personas que queremos estudiar la Biblia, o qué personas deberíamos elegir. Bien, creo que esta es una parte muy importante porque todos aquellos que hemos experimentado el amor de Dios en nuestra vida, hemos experimentado los milagros de Dios en nuestra vida, también estamos deseosos de compartir esa experiencia y esa información que nosotros obtenemos a partir de la Biblia con otras personas. Y en esto creo que, en primer lugar, debemos orar para que Dios nos muestre cuál es el momento adecuado. Hay una experiencia muy linda que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 8 del libro de los Hechos, allí donde está Felipe y el etíope, y es Dios mismo donde va dirigiendo las cosas para que aquel que está buscando y para aquel que está deseoso de compartir puedan encontrarse. Entonces, la conducción divina es muy importante para eso, y lo primero que tenemos que hacer es orar, pedirle a Dios que nos ayude a buscar oportunidades, a encontrar la persona que está buscando, porque no nos olvidemos de nosotros a veces tenemos algún prejuicio, pero hay muchas personas que están deseosas de conocer y de estudiar más la Biblia y de conocer mejor a Dios. Entonces, orar a Dios, después tratar de identificar a aquellas personas que están más sensibles, nosotros ser activos en compartir nuestro testimonio, porque al
compartir nuestro testimonio le damos oportunidad a que las personas se interesen en estudiar más la Biblia, así que ser más intencionales con las personas de compartir eso lindo que nos está pasando, nuestra experiencia con Dios, y entonces allí al compartirlo con ellos solos, de manera natural, se va a dar alguna pregunta, ver a aquellos que están más sensibles, que están en una situación quizás de mayor inquietud, y entonces en ese momento hacerlo de manera natural y explicarle y decirle qué es lo que nos ha servido a nosotros, pero llamarnos la atención hacia la Biblia y decirles en la Biblia hay mucho más que puede ayudarte. Y entonces dar ese paso de manera natural. Qué interesante, pastor, ese primer paso que usted mencionó, la oración, ¿verdad? La oración intercesora, tal vez tenemos algún amigo, algún familiar, y hace mucho tiempo queremos que esa persona también conozca el amor de Jesús. Y la oración me encantó, pastor, porque en realidad al final el trabajo quien lo hace es el Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros simplemente somos instrumentos de Dios para poder llevar el mensaje. Ok, pastor, oramos, nos hemos acercado a esa persona, hacemos el contacto. Ahora, ¿qué podemos decirle? ¿Cómo le invitamos? ¿Qué le decimos a esa persona para animarle a estudiar la Biblia? Porque yo he escuchado que hay algunos que colocan miedo en sus palabras, ¿verdad? Usan tal vez mal las profecías bíblicas y de algún otro modo empiezan a alejar a estas personas y ya no quieren muchas veces estudiar la Biblia. ¿Cuál sería el próximo paso, pastor? ¿Qué podríamos decirle a las personas? Lo que queremos es compartir con las demás personas aquello que nos ha hecho bien, y no tenemos que olvidar que de alguna manera estamos siendo un instrumento para vincular a esa persona con Dios, y esa relación que queremos que esa otra persona tenga con Dios es la misma relación que tenemos nosotros, que es una relación de amor. Y no tenemos que olvidar, la Biblia dice que el amor se perfecciona en lo positivo, y que el temor, que el amor echa fuera el temor. Entonces, lo que debemos hacer en cierta medida es presentar aquello bueno que Dios ha hecho en nuestra vida. Quizás la persona está pasando por un momento difícil, alguna situación familiar, alguna situación económica, está pasando por algún problema en su trabajo, alguna situación de relación, y entonces nosotros podemos decirle y contarle cómo Dios nos ha ayudado a sobrellevar un problema similar, o cómo la Biblia tiene respuestas para esos problemas o esas inquietudes que tienen. Pero siempre mostrando los beneficios de acercarnos a Dios, de acercarnos a la Biblia, de cómo lo que Dios quiere para nuestra vida es que estemos mejor, que Él quiere que nosotros tengamos bienestar, que tengamos paz. Eso es algo importante, por ejemplo, en este momento donde hay miedo, donde hay temor, incertidumbre hacia el futuro, donde la gente está inquieta, la paz que Dios trae a nuestra vida, y entonces mostrarles ese beneficio, y que nosotros podemos, al acercarnos a Dios, obtener paz en nuestra vida, y que hay mucho más en la Biblia que nos puede ayudar a acercarnos a Dios. Y entonces la persona de alguna Interesante. manera va a quedar inquieta con ese. Muy interesante, pastor. El segundo punto, entonces, el testimonio, ¿verdad? Sensibilizarnos con la otra persona, decirle que así como tal vez esa persona en ese momento está pasando por algún momento difícil, nosotros también hemos pasado, y cómo compartirle a Jesús, cómo es que Jesús nos ayudó a sobreponernos ante situaciones difíciles. Pastor, muy interesante realmente lo que nos está mencionando. Así que voy a invitar a nuestros amigos que nos están viendo para que puedan compartir si tienen algunas preguntas, tienen allí algunas inquietudes en relación a cómo dar un estudio bíblico, cómo preparar un estudio bíblico. Este es el momento para que puedas aquí compartir tu pregunta con nosotros, y el pastor Marcos Blanco estará ayudándonos, ¿ok? Pastor, Con gusto. continuamos entonces. Hemos hecho la oración, ¿verdad? Hemos orado a Dios para que el Señor ya abra las puertas, o tal vez nos muestre a la persona, o el Espíritu Santo ya vaya trabajando en la persona. Contamos nuestro testimonio, nos sensibilizamos con esa persona. ¿Cuál sería el siguiente paso, pastor, para poder ofrecer un estudio bíblico o dar un estudio bíblico? Eh, de alguna manera, ahí creo que es el momento adecuado cuando la persona tiene alguna inquietud, hace alguna pregunta,
Bueno, ¿y cómo, por ejemplo, uno ante una situación difícil, uno puede invitar a orar a esa persona y uno puede mostrarle cómo al hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, beneficios de hacer la voluntad de Dios en nuestra vida? Entonces ahí puede surgir la pregunta, ¿cómo debemos orar? O ¿qué debo hacer en esta situación? ¿Qué tiene Dios, qué dice Dios con respecto a este problema puntual que yo estoy pasando? Y entonces la idea es decirle a esta persona que Dios ya nos ha dejado las respuestas a todas esas preguntas. Y creo que lo que debemos empezar a hacer es fortalecer en que Dios tiene las respuestas a nuestras inquietudes, a nuestros problemas, a nuestras preocupaciones, y que esa respuesta está en la Biblia. Empezar a llevar a la persona hacia la Biblia. Y entonces ofrecer allí de manera natural que nosotros tenemos que la Biblia a veces es difícil de entender, que a veces si uno la comienza a leer desde cero, él no sabe por dónde empezar, cómo hacer, y entonces que hay un estudio sistemático para estudiar la Biblia por temas, un estudio guiado para estudiar la Biblia por temas, y que podemos hacerlo juntos. Invitamos a esa persona a decirle, yo estoy dispuesto, puedo dedicar un momento en la semana, en algún día, como para que estudiemos y descubramos qué es lo que Dios tiene preparado para nuestra vida. Entonces la invitación formal allí y indicarle que ya hay algo preparado para hacer esa lectura más simple y para comprender de mejor manera la Biblia. Pastor, las preguntas están comenzando a llegar, así que nos vamos acercando ahí al centro de este estudio bíblico. Entonces, era la oración, ¿verdad? El testimonio, mencionar que Dios tiene respuestas a todas nuestras preguntas, ¿verdad? Eso es muy interesante porque tal vez no somos, tenemos que pensar y reconocer que no vamos a ser nosotros los que vamos a responder esas preguntas, sino que Dios va a responderlas a través de su palabra y Dios nos va a capacitar para poder hacerlo, nos va a dar las palabras, etcétera. Pastor, ¿le parece si vamos respondiendo ya aquí las preguntas de nuestros amigos que están llegando? Tenemos ya, por ejemplo, a Elizabeth Chagala. Ella pregunta, ¿por dónde iniciar un estudio bíblico? Justamente, Elizabeth, de eso estamos hablando, ¿verdad? De poder orar, como mencionó el pastor Marcos Blanco, hacer una oración para que el Señor pueda tocar el corazón de la persona, testificar, ¿verdad? De Dios a esa persona, nuestro testimonio. Después también decirle de que el Señor tiene todas las respuestas en su palabra. Por favor, quédate conectada, y Elizabeth, porque justamente de eso estábamos hablando. Valentina Alba dice, ¿cómo aprender a leer e interpretar la palabra de Dios? Pastor, ¿le parece si hacemos aquí, vamos a hacer algo rápido ya para llegar al punto central de cómo podemos dar un estudio bíblico y comenzamos ya a desglosar este tema y a responder allí las preguntas de nuestros amigos? Pastor, Bien, ¿cuál con sería gusto. el siguiente paso? Bien, entonces una vez que la persona se muestra interesada y que tiene la voluntad de aprender más acerca de la palabra de Dios, de descubrir esas respuestas que Dios tiene, esas soluciones que Dios tiene para nuestra vida, entonces es formalizar un día y un horario. Eso es importante, esto lo voy a mencionar de manera rápida. Hay que mencionar el mejor horario que le quede a la persona, que pueda estar sin interrupciones, que pueda estar sin preocupaciones. Entonces depende si la persona trabaja, entonces tiene que ser fuera de ese horario. Si la persona está en el hogar, en un momento en que no esté muy atareada con sus hijos o con otras ocupaciones, entonces un día, un horario, y tratar de ser sistemático. Lo ideal, si se puede más, es mucho mejor, pero lo ideal es por lo menos una vez por semana. Tener un encuentro. Si es mucho más seguido, no da a la persona el tiempo para empezar a incorporar y a internalizar esas enseñanzas a su vida. Y si es mucho más espaciado, entonces se pierde el estímulo y se pierde la influencia de la palabra. Entonces, una vez por semana está bien, a veces puede ser dos, puede ser tres, depende del interés y de las necesidades. Y entonces, ¿qué hacer? Llegó el momento, llegó el día, llegó el horario.
Puede ser en el hogar de la persona, en el hogar de con quien estamos, puede ser en un lugar de trabajo también, donde pueda hacerse un tiempo allí, o podemos invitar a nuestro propio hogar a esa persona. Nosotros llegamos y entonces allí vamos directo a lo que es el estudio bíblico. Pero cuidado, allí tenemos que hacer detenernos un poquitito. Hay un momento para reforzar ese vínculo que tenemos con la persona. Y entonces los primeros 5 o 10 minutos, conversar con la persona, ver cómo le ha ido en la semana, ver qué inquietudes ha tenido, qué dificultades ha tenido, tratar de establecer y de reforzar ese vínculo también, porque nosotros no solamente venimos a volcar un contenido o a dar un contenido, sino que realmente venimos a estrechar ese vínculo con esa persona y a crecer juntos en el camino hacia Dios. Entonces, esos primeros minutos son clave para ver cómo ha ido. También uno puede ir descubriendo qué dificultades ha tenido con la aplicación de los conceptos aprendidos en la última lección. Entonces, es importante allí. Y es importante que lo mantengamos dentro de ese tiempo, 5 o 10 minutos, no mucho más. Lo ideal es que todo el estudio bíblico, todo el momento que nosotros pasemos con esa persona, sea de 1 hora. Eso es lo ideal. A veces puede ser más, puede ser menos, de acuerdo con las necesidades, pero debemos dedicar un tiempo y no tiene que ser demasiado largo como para ponernos a contar y a contar y a dialogar y que se nos pase el tiempo de lo que realmente hemos venido a hacer, que es estudiar la palabra de Dios, ¿no? Entonces, una vez que tenemos allí, lo que tenemos que hacer es aprovechar si la persona ha manifestado alguna necesidad, algún problema, alguna dificultad que está teniendo en su vida. Todos enfrentamos desafíos y entonces es orar primero, pero antes de abrir la Biblia siempre hay que orar para pedir la dirección del Espíritu Santo, ese mismo Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios, que ahora ilumine nuestra mente para entender las verdades que Él tiene para nosotros. Y entonces debemos orar y aprovechar también, preguntarle a esa persona si tiene algún motivo especial de agradecimiento o de pedido para que lo hagamos allí. Ese es el momento al comenzar. Y entonces pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine. Y ahí vamos directo, entonces sí, al estudio bíblico. Perfecto, pastor. Entonces allí la pregunta de nuestra amiga Elizabeth queda respondida y también la de muchos de los que nos están siguiendo. ¿Cómo dar un estudio bíblico, verdad? Ahora sí vamos, pastora, a las preguntas allí de nuestros amigos, a desglosar un poco más este tema. Y la segunda pregunta venía de Valentina Alba. ¿Cómo aprender a leer e interpretar la palabra de Dios? ¿Qué le podríamos responder a Valentina, pastor? Bueno, esa pregunta tiene diferentes respuestas de acuerdo con la etapa en la que nosotros estemos con respecto al conocimiento de la Biblia. Si nosotros no conocemos nada, y es normal que no conozcamos nada, que no hayamos tenido contacto con la Biblia, no hay ningún problema. Todos tenemos que comenzar en algún lugar y siempre es bueno acercarse a la Biblia y entenderla. Si nosotros no hemos tenido demasiado contacto con la Biblia, entonces lo ideal en ese caso es procurar a alguien para que nos ayude a entenderla. La Iglesia Adventista tiene una serie de guías temáticas para poder hacerlo. Y de eso estamos hablando. En realidad estamos hablando de cómo alguien que tiene el deseo puede enseñarle a otro, pero también podemos ver de que esas mismas lecciones pueden ser utilizadas para aquel que quiera acercarse. Ahora, una vez que si estamos en esa etapa, lo ideal es hacerlo con otra persona que nos vaya guiando a través de estudio, sino también la Iglesia Adventista tiene un programa muy, muy interesante en este tiempo de cuarentena donde no nos podemos acercar a otros, donde podemos pedir estudios bíblicos a través de las redes sociales. ¿No es así, Carolyn? Me parece que hay un programa muy lindo, muy Así interesante con respecto a es, esto. así es, pastor. Además tenemos ahora un WhatsApp muy especial de nombre Esperanza, ¿verdad? Que es un chatbot en realidad que puede ayudarnos Bien. también a dar los estudios bíblicos y que con este chatbot está llevando la palabra de Dios a lugares que nunca hemos pensado, a lugares muy lejanos, ¿verdad? Donde tal vez la palabra de Dios no es fácil de estudiarla con otras personas. Así que tal vez más adelante estaremos dando allí más informaciones sobre este chatbot e incluso también tenemos
un reporte especial en nuestro portal adventista, adventistas.org, para que ustedes puedan conocer un poco más sobre este Shabbat llamado Esperanza. Y hay muchos pastores que están estudiando la palabra a través de este número de WhatsApp. También tenemos otras maneras de estudiar la Biblia, como estudielabiblia.com, ¿verdad? Nuevo Tiempo ofrece estudios bíblicos, ¿verdad? La escuela bíblica que trabaja muy bien con los obreros bíblicos, que cada día las personas que asisten, que ven la TV, que escuchan la radio, están llamando, tal vez escribiendo, ¿verdad? A la escuela bíblica Nuevo Tiempo, que puedes incluso ya anotar allí, sacar el lapicero, el papel que tengas a la mano. Estudialabiblia.com para que puedas también compartirla con amigos, con familiares que deseen realmente conocer la palabra de Dios. Y si hay alguien de tu entorno que tú estás orando hace mucho tiempo, que también quieres que conozca la palabra de Dios, déjalo en las manos del Señor. En algún momento el Espíritu Santo va a tocar su corazón, ¿verdad, pastor? Así es, el Espíritu Santo realmente es Así el que es. transforma, el que cambia. Pastor, tenemos aquí más preguntas. Vamos con la pregunta de Susan Daisy Mendoza, que pregunta aquí, ¿cuál es el esquema de un tema? Me imagino que ella está pensando dar algún estudio bíblico en base a algún tema bíblico también, pastor. ¿Cuál sería ese Bien. esquema que ella podría armar? Bien, las lecciones tienen, es lo más parecido. A mí me gusta la analogía, soy escritor, soy editor de libros, de revistas, y entonces me gusta hacer la analogía también con un texto. Cuando uno está armando un texto, tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Y entonces, la idea es así, si siempre, incluso al dar estudios bíblicos, con una guía que ya está pautada, cuáles son los versículos y los temas que vamos a analizar en esa lección, siempre es necesario hacer una introducción. Y esa introducción debe llevarnos a la vida, debe llevarnos a la experiencia, debe llevar a resaltar la importancia que tiene la Biblia que tiene ese tema para nuestra vida. Entonces, comentar alguna anécdota, tener una ilustración allí a mano de cómo es necesario, por ejemplo, si está estudiando acerca de la Biblia, me gusta siempre poner esta ilustración. Se cuenta alguna vez que un hombre estaba al costado de un camino, estaba tratando de arreglar su auto, esos autos viejos, un Forte de esos primeros que habían salido, y no podía arreglarlo. Se le acerca a otra persona que para un auto igualito al lado y le dice si lo podía ayudar. Entonces este hombre le dijo, no, yo puedo, yo puedo. Le volvió a ofrecer, pero no había resultados. Bueno, finalmente, después de 2 horas de intentar, esta otra persona le seguía ofreciendo ayuda. Le dijo, bueno, está bien. Si usted puede, si usted quiere, arregle este auto que yo no puedo. Y este hombre vino y en 1 o 2 minutos ya arregló todo. Y entonces se presenta y le dice, uy, si hubiera sabido, ¿quién es usted? Bueno, yo soy Henry Ford, que era el inventor de ese vehículo. Ahora, que sabía cómo repararlo, claro, porque era el inventor y era el que había diseñado todo. De la misma manera, el inventor, el creador del ser humano, ha dejado instrucciones para su uso en la Biblia. Y entonces allí la Biblia es las instrucciones para la vida y cómo nosotros debemos manejarnos en nuestra vida. Es una introducción de cómo presentar el tema de manera agradable y llamar la atención si estamos introduciendo el tema de la Biblia, por ejemplo. Una vez que hemos introducido el tema y llamado la atención sobre la importancia, vamos directamente al desarrollo. Allí sí nosotros debemos haber preparado qué es lo que dice la Biblia, los conceptos más importantes que dice la Biblia con respecto a ese tema. Si estamos usando la serie de estudios bíblicos que ya viene preparada, eso ya está hecho de una manera sistemática y solamente debemos seguirlo. Ahora, si nosotros queremos dar algún otro tema, entonces ahí lleva una etapa de investigación previa de nosotros. ¿Cuáles son los temas más importantes? Si queremos estudiar, por ejemplo, qué es lo que dice la Biblia con respecto a mi salud, a la salud física, y entonces vamos a ir al Antiguo Testamento, los principales principios que Dios tiene, el Nuevo Testamento, tratar de ordenarlo. Lo ideal aquí debemos tener en cuenta que el número ideal de versículos es 6, 7, 8 versículos principales sobre un tema. Menos serían muy poquititos, sería dejar a la Biblia
diga poco, y muchos más perdemos la atención de las personas y dispersamos demasiado. Entonces, un buen estudio bíblico para aquel que está comenzando a interesarse en un tema son 6, 7, 8 versículos, los principales sobre esa temática en la Biblia, y entonces después llegamos a una conclusión. ¿Qué hacemos en la conclusión? Es el momento de, en primer lugar, aplicar esas lecciones de la Biblia a la vida de la persona. Es decir, cómo lo que aprendió eso lo puede llevar a la práctica. Ese es importante. Y en segundo lugar, invitar a la persona a ponerlo en práctica, a llevarlo a la práctica. Eso es un llamado, decirle, bueno, hemos visto cuán importante es esto para nuestra vida. Hemos visto que Dios nos ayuda a ponerlo en práctica. La decisión la tiene uno. Y entonces ahí invitarlo. ¿No te gustaría aplicar estos principios de salud en tu vida para sentirte mejor, para tener mejor bienestar? ¿No te gustaría poner en práctica los principios de Dios para la salvación? ¿No te gustaría entregarle tu corazón a Dios? Entonces allí llevar a la persona a que pueda tomar una decisión con respecto a eso. Pastor, las preguntas aquí nos están lloviendo. Qué lindo. Eso realmente nos Me muestra imagino. de que hay interés por parte de nuestros amigos de poder compartir la palabra de Dios. Así que le voy a pedir que por favor pueda así respondernos un poco más corto para poder dar tiempo para las personas también que nos están Bien. escribiendo. Por ejemplo, aquí nos escribe Valentina Alba, pero antes hay otra pregunta de Jocelyn de la Cruz. Dice, ¿puedo dar sola un estudio bíblico a mis tíos, por ejemplo, o existe alguna recomendación? Qué buena pregunta. Jocelyn de la Cruz, ¿puedo dar sola un estudio bíblico a mis tíos, por ejemplo, o existe alguna recomendación? Pregunta de Jocelyn, pastor. Bien, eso depende otra vez de la etapa en la que uno está. Quiero decir que nunca es demasiado temprano para empezar a ponerlo en práctica. Y que uno mismo cuando enseña aprende también. Es decir, que si uno no sabe absolutamente nada, allí es mejor buscar a alguien con más experiencia. Y esto es algo interesante. Buscar a otra persona e ir de a dos para un estudio bíblico también es algo ideal. Y es un consejo bíblico también, ir en pareja para poder hacerlo. Pero yo diría, nunca debemos decir yo no puedo hacerlo. Porque hay una verdad que es la siguiente. El poder para convencer y para transformar está en el Espíritu Santo y en la Biblia y no en nosotros. Entonces, si dependiera de nosotros, ahí sí podríamos ponerlo en duda. Pero el poder, la palabra tiene poder. Ahora, si nosotros nos sentimos un poquitito poco confiados con respecto a eso, busquemos a alguien de más experiencia, que conozca la Biblia un poco mejor que nosotros, que ya haya tenido algún tipo de experiencia, hagámoslo juntos. Y después de haberlo hecho juntos, ya la próxima vez podemos hacerlo de manera sola, sin problemas. Claro, ¿verdad, pastor? Yo me acuerdo que una vez escuché algunos consejos diciendo que una dama, como usted mencionó, es mejor ir de pareja, ¿verdad? Es mejor ir con otra persona acompañada, especialmente si uno va a dar estudios bíblicos al sexo opuesto, ¿verdad? Es muchísimo mejor. Excelente, pastor. Tenemos aquí más preguntas. La siguiente pregunta es de Valentina Alba. ¿Cómo pedir ayuda del Espíritu Santo para poder dar un estudio bíblico, pastor? Pregunta de Valentina. Bueno, eso es lo más fácil porque la Biblia nos dice, Jesús nos dijo, que así como un padre bueno está dispuesto a dar buenas dádivas a sus hijos, así Dios el Padre está dispuesto a darnos el Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida. Así que no es nada difícil porque Amén. el que está más deseoso de darnos el Espíritu Santo es Dios mismo. Entonces, con una breve oración, incluso nosotros, y esto es algo interesante, porque podemos orar aún hablando con otra persona. Podemos en nuestros pensamientos elevar una oración a Dios pidiendo el poder del Espíritu Santo para que nos dé las palabras necesarias, para que toque el corazón, la mente de las otras personas. Podemos elevar donde estemos una oración a Dios. ¿Cómo se ora? Sencillamente como Jesús nos lo indicó, dirigirnos a Dios como nuestro Padre y orar en el nombre de Jesús. Y la oración puede ser tan corta como dirigirnos a Dios como nuestro Padre, Padre nuestro que estás en los cielos,
ayúdame en este momento y dame tu Espíritu Santo para que pueda explicar tu Biblia con poder y para que la otra persona pueda llegar a ser convencida de tu amor. En el nombre de Jesús. Y ya con eso, y Dios siempre, es una oración que Dios siempre contesta porque Él está deseoso de darnos el Espíritu Santo. Interesantísimo, pastor. Estamos hablando, amigos, con el pastor Marcos Blanco. Él es director de la revista Adventista y también gerente de redacción de la Asociación Casa Editora Sudamericana, hablando sobre cómo dar estudios bíblicos, ¿verdad? Dando aquí consejos prácticos. Así que por favor compartan este video, esta entrevista en vivo con sus amigos en sus perfiles de redes sociales. Llamen allí a los que están a su alrededor para que todos juntos podamos sacar provecho de este material tan interesante. Pastor, continuamos aquí con las preguntas de nuestros amigos y, por ejemplo, aquí Elizabeth Chagala, ella ya nos había preguntado por dónde iniciar un estudio bíblico, pero ella ahora hace una repregunta diciendo, me refería al tema. ¿Cuál debe ser el tema con el que debo empezar el primer estudio bíblico? Dice Elizabeth, pastor. Bueno, esto es muy interesante. Normalmente el primer tema que se aborda, de paso, quiero decirles que la Iglesia Adventista tiene herramientas para esto, además de los recursos electrónicos que has mencionado allí, también hay guías impresas donde está toda la temática ya desarrollada que nos puede ahorrar tiempo para que nosotros no nos pongamos a hacer eso. Hay que contacten allí en las redes sociales donde ustedes están y con gusto les van a indicar cuál es el lugar más cercano donde pueden obtener estos recursos. Pero puntualmente respondiendo a esa pregunta, normalmente se empieza con la naturaleza de la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué se empieza con el tema de la Biblia? Porque de la Biblia nosotros vamos a obtener todas las respuestas, todas las demás respuestas van a venir a partir de la Biblia. Entonces tenemos que de alguna manera indicar qué es la Biblia, quién la inspiró y inspirar confianza en esa persona en que la Biblia tiene las respuestas a lo que nosotros vamos a entender. Entonces normalmente el primer tema es acerca de la Biblia, el segundo tema acerca de Dios, que es una primera aproximación, y entonces de ahí vamos avanzando un poquitito más hacia el Espíritu Santo, la oración, y entonces allí tenemos algunos de los elementos clave para la vida del cristiano, porque no olvidemos que estamos ayudando a que la persona dé los pasos en su experiencia cristiana. Y entonces, ¿cómo uno sustenta su vida espiritual? A través del estudio de la Biblia, la oración y algunos otros elementos como es la fe y la confianza. Y esos son los primeros temas. Exactamente, pastor, y ya que recibimos esta pregunta y usted la respondió, tal vez para reforzar sería bueno, tenemos un link, sería bueno mencionar este link para todos aquellos que quieran dar un estudio bíblico y lo pueden anotar allí, es ADB de Adventistas, adb.st barra o slash dar estudio. Repito, adb.st barra o slash dar estudio. Perfecto. Seguimos aquí con las preguntas de nuestros amigos y nos siguen lloviendo preguntas, pastor. Qué increíble, me encanta esto. Por ejemplo, aquí nos escribe nuestros amigos, porque son muchos. Wow. Juan Carlos Márquez Contreras, él pregunta, ¿qué es lo más importante en un estudio bíblico? ¿Hay una parte especial? ¿Qué Bueno, respondería ahí, pastor? ahí cada elemento tiene su importancia, pero podríamos decirlo así. El estudio bíblico tiene un componente intelectual, de conocimiento, y allí es importante, lo principal es que se comprenda claramente lo que la Biblia dice sobre ese tema. Sin la comprensión no podemos pasar a las siguientes etapas. Entonces, un elemento importante es la comprensión. Entonces, es importante poder dedicar tiempo. Y con esto quizás una pequeña aclaración. No somos nosotros los que tenemos que dar todas las respuestas, no somos nosotros los que tenemos que pensar
por la otra persona, sino que nosotros hacemos un estudio guiado donde hacemos preguntas y dejamos que la Biblia responda, y esa misma respuesta tiene que ser elaborada por la propia persona al decir lo que entiende de la Biblia, que la persona participe de esa adquisición del conocimiento. Entonces es importante que se quede bien comprendido lo que la Biblia enseña sobre ese tema. Y para eso tenemos varias estrategias: leer los versículos, después hacer repreguntas, después preguntar a la persona qué es lo que entendió, dejar que exprese sus inquietudes sobre eso y tratar de responder con la Biblia esas inquietudes. Entonces, primero se basa en el conocimiento. En segundo lugar, sobre ese conocimiento va la aplicación a la vida. Segundo elemento importante. Cómo ese conocimiento que yo tomé de la Biblia lo aplico a mi vida. Y en tercer lugar, que no es menos importante, la decisión. Porque hay dos etapas que son clave, que es la convicción, tener la convicción de que Dios está pidiendo algo en mi vida, pero también la decisión, que es cuando yo decido aplicar eso que Dios quiere para mi vida, yo decido aplicarlo y llevarlo a la práctica. Entonces, conocimiento, aplicación y, en tercer lugar, decisión, llevarlo a la práctica. Esos son los elementos más importantes, podríamos decirlo así. Excelente, pastor. Seguimos recibiendo aquí más preguntas. Marx RB dice, ¿cómo compartir las enseñanzas sin que algunos puntos como sábado, alimentación, diezmo, etcétera, suenen como prohibiciones o como algo raro? Es la pregunta de Marx. Bien, eso es algo interesante. Esto tiene que ver con la progresividad. Debemos ir de manera progresiva. Por eso nosotros comenzamos con, por ejemplo, la Biblia, y después seguimos con quién es Dios y qué es lo que quiere para nosotros. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es la definición de Dios? Dios es amor. Cuando entendemos que Dios es amor y que quiere lo mejor para nosotros, de ahí vamos sentando las bases para desarrollar fe. Nosotros decidimos confiar en Dios. Él quiere lo mejor para nosotros y yo confío en que Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Y vamos de allí construyendo esa relación, construyendo esos deseos. Y llega un momento en que es natural que otras cosas que Dios pide de nosotros lo vayamos dando, pero tenemos que ir viendo de manera progresiva. Y es interesante porque debemos ir evaluando todo el tiempo en esta progresividad si la persona ha ido avanzando en su experiencia, si lo que hemos dado en el estudio bíblico ha quedado solamente a nivel intelectual y no se ha llevado al corazón y no se ha llevado a la vida. Entonces no es aconsejable avanzar sobre estos temas más complejos. Si la persona lo ha llevado a la práctica, está confiando en Dios, está orando, está estudiando la Biblia, está deseosa de conocer más acerca, entonces eso se va de manera natural. Progresividad es la clave. Y la segunda clave, lo que a mí me ha resultado, por ejemplo, aquí les dejo un tip, una idea para aquellos. Por Me favor, gusta compartir, trabajo en una casa editora y me gusta compartir libros. Y por ejemplo, con el tema del sábado, de manera puntual, hay varios libros de historias de personas que se han mostrado fieles a Dios en todo lo que Dios pide, en los 10 mandamientos y en la observancia del sábado también, y cómo Dios los ha bendecido al mantenerse fieles. Hay varios libros acerca de ese tema, y yo normalmente cuando comienzo a dar los estudios bíblicos le doy un libro porque son historias, es experiencia. Pero es experiencia donde se pone en práctica esa doctrina que después nosotros vamos a enseñar. Y normalmente cuando llegamos a esos temas más complejos, la persona dice, como le pasó al personaje de este libro que yo leí, y entonces está mucho más predispuesto y ya es algo más natural para eso. Una idea sencillamente que a mí me ha resultado en mi experiencia. interesantísimo, pastor. Tenemos aquí otra pregunta de Juan Carlos Contreras. ¿Qué es lo más importante en un estudio bíblico? Esta parece que ya la hicimos, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante en un estudio bíblico? Brandy Bueno dice, ¿es necesario que el estudio bíblico sea de manera ordenada o podría realizarse el estudio dependiendo de la necesidad de la persona? Pregunta Brandy, pastor. Bien, esa es una pregunta que puede tener ciertas aristas. Normalmente lo ideal es que sea de manera ordenada con los principales temas. ¿Por qué?
porque el estudio bíblico es como ir colocando las piezas clave de un rompecabezas que al final, cuando se colocan todas, forma de manera perfecta la voluntad de Dios para mi vida y lo que Dios quiere para nosotros. Podemos hacerlo aquí y allá, pero respetamos el elemento de progresividad. Podemos hacer que algunas doctrinas que son clave y que son la base no estén de manera bien asentada y nosotros queramos, es como comenzar a querer colocar el techo cuando no hemos sentado bien los fundamentos. Eso es cuando uno tiene que construir una casa, ¿qué es lo que primero coloca? El fundamento, los cimientos, eso es lo que le Claro. va a dar la estructura a la casa. Y entonces después vamos colocando los demás elementos. Ahora, hay situaciones especiales donde la persona está pasando por una crisis, por una situación difícil, por una inquietud muy puntual que puede tener y nosotros podemos ir haciendo de manera paralela sin olvidar de sentar los cimientos, pero podemos, por ejemplo, para poner un ejemplo, nosotros queremos hablar acerca de la Biblia, queremos hablar acerca de Dios, queremos hablar acerca de la fe, pero la persona está pasando por una crisis matrimonial. Y entonces, a la vez que vamos sentando los cimientos de esas doctrinas clave, podemos ir paralelamente haciendo otro estudio donde qué es lo que dice Dios acerca de la familia, qué es lo que quiere Dios para mi vida matrimonial, cómo debemos nosotros dar amor, cómo Dios puede sanar heridas dentro. Podemos ir haciéndolo de manera paralela. Si hay una inquietud muy particular o si hay una... Pero no recomiendo hacerlo de manera desordenada, de acuerdo con un impulso, porque tiene una estructura y tiene un orden. Así es, pastor, muy interesante lo que menciona allí. Tal vez me encantó eso que dijo, pastor, el hecho de poder analizar la situación que está pasando la persona y de acuerdo a eso poder hablarle, ¿verdad? No podemos hablarle de que el matrimonio va a durar para siempre, ¿verdad? Sin que no nos hayamos preparado bien y que tal vez esa persona esté atravesando por un divorcio, ¿verdad? Así que es necesario también prepararnos, el Espíritu Santo nos capacita, pero también es bueno poner de nuestra parte y ser bastante sensatos al poder comenzar con un estudio bíblico. Tenemos más preguntas aquí. Miguel Figueroa dice, pastor, ¿dar un curso bíblico no es un don del Espíritu Santo? Pastor, esta pregunta es realmente interesante porque hay muchos que piensan que solamente aquellos que tienen un don pueden dar o pueden hacer algo, pastor. ¿Qué le respondería aquí a nuestro amigo Miguel? Dar un estudio bíblico no es un don del Espíritu Santo, es decir, que los que no tienen el don no pueden darlo. Pastor, ¿qué le diría a Miguel? El que es sí y que es no. Vamos a decirlo así. A Las ver. claves de la vida cristiana, las claves de la vida cristiana son la oración, el estudio de la Biblia y el testimonio cristiano. No se necesita tener un don especial para dar testimonio. Y entonces allí tenemos esta idea. Ahora, una vez que yo doy testimonio y uno quiere hacerlo de manera ordenada, claro, existe un don del Espíritu Santo que es el don de enseñar. La Biblia dice que Dios colocó a algunos como apóstoles, otros como profetas y otros como maestros. Y algunos tienen un don especial para enseñar. Pero para dar estudios bíblicos no hace falta tener ese don especial de la enseñanza. Si uno lo tiene, mucho mejor, obviamente. Pero no hace falta porque, en primer lugar, porque el testimonio cristiano es algo que Dios nos habilita para darlo, ser testigos, dar testificación. En segundo lugar, hay herramientas que nos facilitan la tarea. Y de paso, quizás algunos sepan, pero hay una Biblia, por ejemplo, una Biblia que se llama Biblia misionera. No sé si está en todos lados y si llega a todos lados, pero es una Biblia donde tiene ya los principales estudios bíblicos y qué decir, una pequeña explicación de cada uno de los estudios bíblicos, de los versículos que estamos tomando en los estudios bíblicos. Hay otras herramientas que nos facilitan la tarea. Pero además, nosotros no debemos olvidar que el Espíritu Santo es el verdadero maestro. Y el Espíritu Santo lleva a la persona a través de hablarle a la conciencia y la lleva a la Biblia. Jesús dijo,
cuando venga el Espíritu Santo, Él les enseñará toda verdad. Así que no debemos preocuparnos tanto por eso, porque el verdadero maestro es el Espíritu Santo. Si nosotros vamos con el poder del Espíritu Santo, claro, siempre podemos hacerlo mejor para prepararnos y debemos hacerlo mejor para entender nosotros bien la Biblia y para hacerlo, pero no hace falta tener el don de la enseñanza, el ser maestro en el concepto bíblico, para el estudio bíblico. Todos podemos hacerlo porque en última instancia quien va a enseñar es el Espíritu Santo, Él es el que nos lleva a toda verdad. Así que yo animo a que ninguno se sienta desanimado a hacerlo. Todos podemos dar un estudio bíblico, todos podemos hacerlo, todos empezamos en algún momento y en última instancia creceremos juntos con la otra persona. Pero la idea es ayudar a la otra persona. Siempre hay alguien que sabe menos que nosotros que están comenzando a hacerlo, así que ánimo, todos podemos hacerlo, no es necesario tener el don, pero sí es necesario tener el poder del Espíritu Santo, que si se lo pedimos, Dios nos los da de manera inmediata porque es lo que Él quiere. Arturo Vera pregunta, ¿cómo dar un estudio a una persona difícil, pastor? ¿Qué Bueno, le responde? ese es, depende de lo que uno considere un estudio difícil, pero a una persona difícil, pero Una persona. creo que debemos pensar lo siguiente, conocer el trasfondo de la persona, cuánto conoce acerca de Dios, qué experiencias ha tenido. Eso es muy importante porque a veces las personas reaccionan de manera negativa a conceptos bíblicos porque han tenido malas experiencias en el pasado. Entonces, todo eso es importante en esas charlas previas, de ir conociendo, de hacerlo. Y después tenemos que tener algo en claro. Nuestra tarea es tratar de hacer lo mejor posible para ayudar a que la otra persona comprenda de la mejor manera la Biblia, pero quien convence es el Espíritu Santo. Cristo mismo lo había dicho, cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo de pecado. Quien convence en última instancia es el Espíritu Santo. Así que nosotros debemos hacer lo mejor para exponer la Biblia, debemos hacer lo mejor para entender a la otra persona y ver de dónde pueden venir quizás ese rechazo que tiene hacia ciertos conceptos. Y por otro lado, siempre ser amable, nunca ejercer presión, nunca recurrir a estrategias de generar temor o de chantaje emocional o todas esas cosas que no es lo que Dios quiere para nosotros y para que nosotros tomemos decisiones libres. Siempre la otra persona tiene que tener la certeza de que uno va a respetar la libertad de creer o no en lo que la Biblia dice y va a tener la libertad de aplicarlo. Uno puede animar, puede motivar y esa es nuestra tarea. Después lo otro lo dejamos al Espíritu Santo que les aseguro que el Espíritu Santo hace milagro en el corazón de las personas enterneciendo esos corazones duros. Exactamente, así es, pastor. El tiempo se nos va. Qué tremendo, pastor. Aquí tenemos muchas más preguntas. Nos pregunta, por ejemplo, aquí Victoria Cuevas, y en medio del estudio bíblico, si una persona que es cercana a la persona que doy estudio y es atea y busca encontrar falla en todas las cosas que se les dice, como los testimonios y la Biblia en sí, ¿cómo procedo, pastor? Pregunta Victoria. Bien, eso es interesante porque tiene que ver con el desarrollo del estudio bíblico y una de las claves es, en primer lugar, tratar de buscar el momento donde la persona esté a solas si es que va a haber esta cuestión. Entonces, lo ideal es tratar de encontrar los momentos para poder hacerlo. Lo segundo es, si no podemos evitar que haya alguna interrupción de este tipo, a mí a veces me ha resultado invitar a esa otra persona a estudiar la Biblia también. Invitarla y darle y hacer, si es necesario, volver atrás con algunos conceptos y incorporarla allí. A veces da resultado eso también. Y en última instancia, lo que uno puede hacer es tratar de concentrar la atención de la persona que ha pedido el estudio bíblico y que está interesada en estudiar la Biblia, concentrarla en lo que dice la Biblia. Y si tenemos que dar alguna respuesta rápida a esa otra persona que puede interrumpir, podemos darla muy brevemente, no detenernos demasiado, nunca
polemizar con esa persona, no generar allí un ambiente incómodo donde uno empieza a discutir, e incluso si en algún momento tenemos que interrumpir el estudio bíblico, antes que seguir discutiendo, mejor interrumpir y decir, bueno, decirle a esta otra persona, cuando estemos más tranquilos podemos ahondar en este tema, creo que por hoy ha sido suficiente, y entonces también allí tratar de evitar ese tipo de interrupciones y tratar de evitar esto, pero en última instancia podemos terminar allí para no seguir un ambiente tenso y después hablar y dialogar con la persona y decirle, bueno, mira, sería interesante para que esté más tranquila, en qué otro momento puedo venir, en qué otro lugar, en qué otro, dar opciones para eso. Y no olvidarse de esto. Pueden surgir toda una serie de situaciones inesperadas en el contexto de un estudio bíblico, pero siempre podemos recurrir a la oración. Una oración mental allí, por eso también es ideal ir de a dos personas, por ejemplo, porque mientras una persona está hablando, la otra está orando, intercediendo y pidiendo que el Espíritu Santo obre, y entonces allí siempre tenemos la herramienta de la oración para que Dios mande a sus ángeles y que nos ayude de alguna manera a volver a lo principal que hemos ido a hacer, que es estudiar la Biblia. Pastor, excelente. Aquí tenemos dos preguntas en una y yo creo que usted ya respondió parte de ellas. ¿Qué hacemos cuando luego de despertar el interés por iniciar un estudio bíblico, tenemos un estudio virtual de la fe de Jesús y nuestros amigos empiezan a colocar excusas? Esa es la pregunta de José. Y Sore hace una pregunta similar. Si una persona se cierra a recibir estudios bíblicos, ¿es bueno insistir? De ser así, ¿cuántas veces es recomendable? O sea, pastor, debemos insistir con estas personas. Si estas personas tal vez pierdan el interés, ¿qué debemos hacer, pastor, para poder continuar estudiando la Biblia en el caso de José y en el caso de Soré, ¿verdad? Si esa persona tal vez no quiere recibir, se cierra, ¿qué podemos hacer, pastor? Bien, esa es una pregunta muy interesante porque suele suceder, suele pasar a menudo que a veces las personas en un arrebato de entusiasmo se entusiasman justamente por estudiar la Biblia y después diferentes cuestiones de la vida los llevan a que pierdan ese interés. Y aquí tenemos que lograr un equilibrio. En primer lugar, la Biblia nos indica, Dios nos dice que debemos predicar, instar a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, Exactamente. debemos ser de manera firmes e insistentes, pero no al punto de cerrar a la otra persona. Y siempre tener en claro que, sobre todo la otra persona debe tener en claro que ella siempre puede tomar la decisión. Entonces hay toda una serie de estrategias que podemos utilizar. En primer lugar podemos decir, bueno, mira, sencillamente, mira, comencemos. Y si en la primera o la segunda lección no te sientes cómoda o crees que no quieres seguir, sin ningún problema, en el momento en que tú quieras interrumpimos el estudio. Darle esa libertad a la persona porque a veces cree que se está comprometiendo con algo que va a llevar demasiado tiempo o entonces dar esa libertad y decirle que pruebe. ¿No? Yo estoy seguro que la Biblia tiene la promesa de que la palabra de Dios nunca vuelve vacía y la persona que empieza a probar, a gustar de lo que es la palabra de Dios, de lo que Dios quiere para nuestra vida, después quiere seguir. Y eso los animo a todos los que nos están escuchando, si no han probado el deleite que es estudiar la Biblia, que lo hagan y que pidan estudios bíblicos. Pero siempre es así. Entonces, invitar a probar a esa otra persona. En segundo lugar, también podemos seguir resaltando los beneficios en nuestra propia vida. Quizás lo que está necesitando otra vez es recordar a esa persona de que a nosotros nos hizo muy bien estudiar la Biblia y conocer la voluntad de Dios. Entonces, seguir resaltando los beneficios. Y entonces allí hay un equilibrio delicado. Hay personas con las que se puede insistir un poquitito más, hay personas con las que no, pero eso va a depender del tipo de relación que nosotros tengamos. Pastor, excelente. Nos queda poquísimo tiempo, pero vamos a tratar de responder aquí lo máximo que podamos. Por ejemplo, Enoir Leal de Uruguay nos dice, ¿cómo explicar el bautismo a alguien que se bautizó en una iglesia por aspersión? Esa persona quiere bautizarse. ¿Cómo explicarlo? Y aquí hay una pregunta que también está hablando sobre cómo explicar las cosas, que sería
cómo llevar adelante el estudio bíblico sobre el don de profecía, especialmente al presentar a Elena de White. Entonces, vamos a hablar sobre el bautismo y sobre Elena de White. La primera pregunta es cómo explicar el bautismo a quien se bautizó ya por aspersión. Y la segunda, cómo llevar adelante un estudio bíblico sobre el don de profecía, pastor. Bien, esos son temas interesantes. En primer lugar, el mismo, la misma Biblia contesta cuál es la importancia de ser bautizado, ¿no? La Biblia dice: aquel que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, ¿no? Entonces, por allí. Pero también la naturaleza del bautismo. Cuando nosotros explicamos que el bautismo implica un nuevo nacimiento y que ese nuevo nacimiento de alguna manera está atado a dejar atrás una vida pasada y comenzar una nueva vida en Cristo Jesús, lo que queda claro es que es una decisión consciente de la persona. Que lo que quiere Dios es que nosotros tomemos una decisión consciente con respecto a eso. Un niño que fue bautizado cuando era bebé no tenía conciencia de nada, no tomó ninguna decisión. Fue la decisión de sus padres de bautizarlo, pero no fue una decisión personal. Entonces, la Biblia siempre nos insta que menciona que el bautismo es una decisión personal que uno toma de entregarse plenamente a Jesús y de dejar atrás una vida pasada y comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. Eso es lo que dice Romanos 6, ¿no? Allí dejar atrás una vida pasada y comenzar a vivir una nueva vida en Cristo. Entonces, resaltar ese aspecto, que Dios quiere es que nosotros tomemos una decisión consciente y que el bautismo, esa decisión máxima, la decisión más importante de nuestra vida espiritual, de entregarnos a Él completamente, dando testimonio de que queremos pertenecer a Él. Entonces, eso con respecto al bautismo. Con respecto al espíritu de profecía, ahí otra vez les dejo lo que a mí me ha resultado. Normalmente también me gusta compartir libros a mí, y insto a las personas a leer. El primer libro, uno de los primeros libros que le doy a la persona en el regalo para que lea, además de lo que está estudiando, es El Camino a Cristo. Ese maravilloso libro de Elena de White que nos habla de las claves de la vida cristiana, porque el Camino a Cristo justamente indica cuáles son las claves, los pasos que debemos dar para ir a Cristo. Y entonces, junto con el estudio bíblico, ese libro va acompañando allí. Y normalmente a veces después leen ese libro, les gusta, algunos les entrego El deseo de todas las gentes después, El conflicto de los siglos, depende del tipo de interés que pueda tener. Pero, ¿por qué? Porque cuando llegamos a ese estudio que normalmente está entre los últimos estudios bíblicos, la persona ya ha leído 2 o 3 libros de Elena de White, ya ha visto la riqueza que hay allí y entonces ya ha experimentado los beneficios de leer a Elena de White. Y entonces es mucho más fácil después explicar este tema cuando la persona ya ha recibido los beneficios de la pluma inspirada como fue en Elena de White, ¿no? Excelente, pastor. Aquí tenemos otras preguntas. Colque Patsin Franklin. ¿Cómo puedo traer a la iglesia o dar el estudio a esa persona que está confundida? Porque existen varias interpretaciones. Yo imagino, pastor, que esta persona, ¿verdad? Que Colque, él conoce a alguien que está un poco confundido porque estuvo en otra iglesia y le contaron una historia diferente relacionada a alguna profecía, tal vez a alguna historia de la Biblia. ¿Cómo entonces invitar a esa persona a la iglesia para poder estudiar la Biblia? Bien, esto tiene diferentes pasos, pero si es alguien que ya conoce algo de la Biblia, como está allí, que ya ha tenido algún contacto, lo que uno puede enfatizar es la importancia de uno interpretar por sí mismo la Biblia. Y bueno, indicar que la Biblia se explica a sí misma, que nosotros podemos interpretar la Biblia a través de un texto de la Biblia, explica otro texto de la Biblia, y a través de esa riqueza que hay a lo largo de toda la Biblia, pues la Biblia no habla de un tema en un solo versículo, sino que lo da a lo largo de todo allí. Entonces, enfatizar la idea de que esa persona puede interpretarla por sí mismo y ayudarla a descubrir cuáles son las claves de interpretación. Eso es allí. Descubrir en la Biblia misma cuáles son las claves de su propia interpretación. Eso por un lado. Y por el otro, bueno, está el testimonio personal, ¿no? Invitar a esa persona a alguna actividad de la iglesia, a compartir algún momento y a probar a que esa experiencia vaya acompañando a
a ese conocimiento que va a ir adquiriendo. Sí, pastor, ahora continuamos. Parece que cayó un poquito rápidamente el audio, pero ya lo estamos recuperando. Pastor, Muy bien. la pregunta de... Ah, muy bien, pastor, excelente y quien me está escuchando, gracias a Dios. Shirley Patricia dice, saludos desde Bolivia. ¿Cómo predicar a personas mayores entre 40 a 68 años de edad? Porque hay ciertos factores que influyen, dice Shirley, como el de recordar lo aprendido. ¿Hay alguna recomendación? Y ahí también voy a juntar la pregunta de Janet, que estaba mencionando allí, cómo poder también dar estudios bíblicos a nuestras familias, ¿verdad? Porque es muy difícil a veces llegar a nuestras familias, incluso más fácil tal vez es llegar a las personas que no están tan cercanas a nosotros. Bien, con respecto a las personas de cierta edad, y eso se aplica también a personas con diferentes contextos de educación, por ejemplo, o de conocimiento de la Biblia, lo que debemos recordar es la clave es mantenerlo de manera simple. Las personas no tienen que terminar teniendo un título de doctor en teología al terminar el estudio bíblico. La Biblia, el Evangelio es sencillo. Dios nos ama, dio a su Hijo para salvarnos, está dispuesto a perdonarnos, quiere darnos una vida nueva, quiere que nosotros salgamos de ese pecado que nos arrastra y que nos hace sufrir, y Cristo muy pronto va a venir a buscarnos para poner Amén. un punto final a este mundo de sufrimiento. El Evangelio es sencillo y debemos adaptar los detalles. Hay personas que se interesan más por los detalles y por la doctrina. Claro, la persona tiene que tomar una decisión consciente de qué es lo que pide la Biblia y de lo que Dios espera de nosotros al entregarnos a Él, pero tampoco tiene que ser demasiado complejo y adaptarlo a lo que la persona puede entender y puede comprender. Mantenerlo simple, y la Biblia es sencilla también. No es tan complicada, los principales temas están de manera clara allí indicados, entonces ir a hacerlo allí. Y bueno, es necesario, en algunos casos es necesario hacer constantes recapitulaciones, volver a repasar lo que ya vimos, y eso es bueno también hacerlo al comienzo de un estudio bíblico, recordar en algún caso lo que se estudió en la lección pasada y en algunos casos recordar lo que se estudiaron en todas las lecciones anteriores, hacer un breve resumen. Esa recapitulación, ese breve resumen ayuda a la persona a volver a entrar en ritmo y a volver a recordar si es que había olvidado alguno de esos antes de avanzar para el tema que queremos abordar en ese momento. Pastor, ¿y a la familia cómo puede Ah, acercarnos perdón. a la familia? Estaban preguntando también. Bien, ahí hay una cosa clave que tiene que ver con el testimonio personal y con nuestra vida diaria. Nuestra familia nos conoce y nuestra familia sabe quiénes somos. Y tan importante como poder explicar la Biblia es que nosotros vivamos lo que queremos explicarle. Y entonces eso debemos ser conscientes. Entonces, en una primera, en un primer momento, ser conscientes de que nuestros familiares nos miran, nos observan y estamos dando ya un estudio bíblico a través de ese testimonio. Después podemos utilizar diferentes estrategias. Es bueno que cuando es la familia, invitemos a alguna otra persona que ya tenga alguna experiencia con respecto a enseñar la Biblia. ¿Por qué? Porque a veces lo que nosotros decimos, nuestros familiares lo toman, bueno, ¿será que es así? ¿Será que no es así? A veces cuando viene alguien que es ajeno allí, puede ayudarnos también, ¿no? Entonces, dar un buen testimonio, invitar y hacer todo lo posible, invitar a otra persona que nos acompañe a explicarlo es algo también interesante. Pastor, René Flores, cuando uno se bautiza con un poco de conocimiento de la Biblia, luego pasado un tiempo llega a conocer nuevas verdades, ¿será que se puede llegar a bautizar de nuevo? Creo que sucedió con los seguidores de Juan el Bautista, pregunta René.
Bien, ese es un caso muy especial. Eh, Nosotros, si hemos llegado a conocer los fundamentos del Evangelio, pues recuerden, no es necesario conocerse la Biblia de tapa a tapa y conocer a profundidad todas las doctrinas. Si hemos conocido los fundamentos del Evangelio, entonces no es necesario un nuevo rebautismo. Sencillamente es una reconfirmación que nosotros hacemos personal con Dios de que aceptamos esa doctrina que ahora conocíamos y que antes no habíamos conocido. ¿Qué es lo que había sucedido con los discípulos de Juan el Bautista? Es que no habían sido bautizados en el bautismo de Cristo porque todavía no conocían toda la verdad acerca de Cristo. Y ahí sí es un tema, porque Cristo es el centro del Evangelio, Cristo es el centro de la Biblia, Cristo es el centro de nuestra vida espiritual. Y era un caso muy particular, muy específico con respecto a lo que había sucedido allí con los discípulos de Juan el Bautista, que no tenían toda la verdad acerca de Cristo. En esos casos especiales se puede evaluar, pero no es necesario que si uno descubre una nueva verdad que no es central en el Evangelio, que vuelva a bautizarse. Excelentísimo, pastor. Ana Torres, ¿cómo hago cuando las personas han tenido dificultades por situaciones negativas de otros adventistas? Es decir, otros adventistas han dado mal testimonio, tal vez, pastor, y esta persona con la cual Ana quiere estudiar la Biblia tal vez está un poco confundida y no quiere hacerlo. ¿Qué se puede hacer en ese caso, pastor? Quizás una aclaración antes de la pregunta anterior. Puede haber ocasiones en que la persona tomó una decisión poco consciente de los fundamentos del Evangelio. En el pasado, siendo adolescente o siendo joven, fue, por ejemplo, ha habido el caso de alguna persona que fue por primera vez a una iglesia evangélica y se bautizó, o que conocía muy poquitito acerca de la Biblia y se bautizó. Y ahora conoce más acerca de las verdades, más acerca de la ley de Dios, conoce más acerca de esos fundamentos del Evangelio. Entonces, en ese caso, sí es necesario, yo invitaría a la persona a un rebautismo porque lo anterior fue con muy poquita información bíblica, con muy poquitita. Entonces, allí sí sería necesario. Ahora, con respecto a esta pregunta, ¿podrías repetirla otra vez? Sí, pastor. ¿Cómo hago cuando las personas han tenido dificultades por situaciones negativas de otros adventistas? Yo imagino que esta pregunta de Ana, darle un estudio bíblico a alguien que no es adventista, ¿verdad? Que no asiste a la iglesia, pero tal vez ha tenido algún problema, algún mal testimonio de alguno o de otro de los miembros, pastor. Bien, eso también ha pasado y suele pasar. Creo que lo ideal ahí, lo que tenemos que explicar es que Dios es un Dios de amor y que Dios es la única persona que es perfecta. Explicarle que somos todos pecadores y que la mala experiencia que puede haber tenido, no todos los que se dicen ser seguidores de Cristo son en realidad seguidores de Dios, o no todos logran vivir a la altura del Evangelio. Y entonces lo que yo diría es que no se deje desanimar a esa persona y llevarla a Cristo. Cuando nosotros miramos a otras personas, entonces es más difícil que nos desanimemos en este camino de la vida cristiana. Cuando llevamos a las personas a mirar a Cristo, lo que Él ha hecho, lo que Él quiere hacer con nosotros, entonces desviamos esa mirada del ser humano, de los errores. Todos tenemos errores, todos cometemos equivocaciones, todos en algún momento nos equivocamos incluso de manera grosera, pero cuando llevamos a esa persona a mirar a Cristo, entonces ahí todo cambia, porque Cristo es aquel que nos ama sin medida, es aquel que nos entiende siempre, es aquel que nunca nos hace daño y es aquel que quiere ayudarnos a vivir esta vida y la vida eterna junto a Él. Entonces, cuando corremos ese foco y mostramos a Cristo, entonces de manera natural la persona va a querer estudiar la Biblia y avanzar en su vida cristiana. Perfecto, pastor. Terminamos con esta pregunta de Gloria Albornoz. Dice, ¿cómo doy un estudio bíblico si mis hermanos no me creen? Dice, no me aceptan mis amistades. ¿Cómo doy un estudio bíblico? Pregunta Gloria.
Bien, estaba relacionado con la pregunta de la familia y ahí hay diversas maneras. Podemos tratar de presentar a otra persona en quien esas personas puedan confiar. Podemos invitarla a alguna actividad de la iglesia que ellos tengan hay gente que le gusta música, entonces invitarla a una actividad de la iglesia y en ese contexto presentarle personas que puedan relacionarse y que puedan tener llegada a ellos. Alguien ha dicho que nadie es profeta en su propia tierra y eso a veces puede pasar, que sobre todo la familia ha visto la vida pasada de uno y entonces es difícil que crean cuando uno ha cambiado y su experiencia ha cambiado. Entonces allí tratar de relacionarnos con algunas otras personas en los que ellas puedan confiar. Entonces, cuanta mayor exposición a otras personas, hermanos de iglesia, algunos amigos nuestros, alguien que pueda tener llegada a ellos, creo que va a ser de manera mejor. Incluso en algunos casos, lo mejor es no dar uno el estudio bíblico, sino que dejar que alguna de esas otras personas en las que pueda confiar lo dé el estudio bíblico, si es que va a ser mejor. Siempre lo que hay que buscar es lo mejor y que la persona que queremos que estudie la Biblia esté lo más abierta posible. Entonces, tratar de buscar alguna otra persona en que pueda confiar. Excelente, pastor. Yo creo que quedó muy claro para aquellos amigos que recién se están conectando. Este programa va a quedar aquí en Facebook y hay muchas preguntas que tal vez no vamos a poder terminar de responder el día de hoy por el tiempo, pero no se preocupen porque las respuestas están aquí justamente en este video. Ustedes también, por favor, lo pueden compartir con sus amigos, también con alguien que no sabe cómo dar algún estudio bíblico y quiere darlo con algún familiar, con alguien cercano y no sabe, por favor, compártanlo, ¿ok? Pastor, tal vez es necesario mencionar aquí que nosotros tenemos algunos links disponibles para aquellos que quieren poder estudiar la Biblia o dar un estudio bíblico. Por favor, tomen nota de estos links. Si ustedes quieren estudiar la Biblia, si hay alguien aquí que me está mirando, si el Espíritu Santo está tocando tu corazón, te dice que vayas detrás de la palabra de Dios, que la estudies, te doy este link a continuación. adv.st/quiero estudiar. Repito, adv.st/quiero estudiar. Ahora, si quieres aprender o quieres dar un estudio bíblico, quieres más recursos, te doy este link, adv.st/dar estudio, ¿ok? Ahí están disponibles. Y también tenemos algunos otros, la iglesia trabaja en realidad con una mente misionera, trabaja futuro, quiere evangelizar el mundo como la Biblia, realmente como Dios, como Jesús nos mandó. Para ello tenemos la escuela bíblica, ¿verdad? La clase bíblica también en la iglesia. Si tienes algún amigo, llévalo a la iglesia. Siempre va a haber una clase bíblica allí. Es una muy buena opción. Tenemos también que enfocar nuestros estudios en Cristo, como mencionó el pastor, Cristo como el centro de nuestros estudios bíblicos, ¿verdad? Es tan importante, yo creo, pastor, que si nosotros estamos llenos de Jesús, no hay cómo no dejar de compartir con otras personas sobre su gran amor, sobre lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Es imposible no compartir a un Jesús maravilloso, ese Jesús que hace milagros en nuestra vida. Y como usted lo mencionó, si tenemos familiares y amigos que no creen en nosotros, pues a través de nuestro testimonio, si hay alguien que está duro en la fe, como usted mencionó, el testimonio es tan importante, la oración, orar para que el Espíritu Santo sea el que haga la obra, porque al final nosotros simplemente somos instrumentos del Espíritu Santo. Pastor, sus palabras finales, ¿qué les diría yo a nuestros amigos que están queriendo estudiar la Biblia? Tal vez hay alguien que quiere estudiar la Biblia y también para que quieren dar estudios sería final, pastor. Bien, en primer lugar, para aquellos que están acercándose a Dios, que no conocen mucho de la Biblia, hay mucha riqueza para nuestra vida en conocerla mejor. Y el estudio bíblico es sencillamente estudiar la Biblia por temas, organizar ese estudio para saber lo que Dios quiere. Así que te animo, no te quedes, allí entra ese vínculo que dijeron de tomar estudios bíblicos, de pedir estudios bíblicos, conéctate allí con las redes, hay diversas maneras, no te quedes sin esa riqueza que hay allí. En segundo lugar,
no hay nada más lindo que compartir nuestra fe con las demás personas y no hay nada más lindo que acompañar a alguien en su caminar cristiano y ver cómo llega a la madurez, ver cómo se bautiza y ver cómo es una persona que ha entrado en el reino de Dios. Es una experiencia maravillosa y nadie debería quedarse sin esa experiencia de compartir eso y de ayudar a otros a dar sus primeros pasos. Entonces te animo a que puedas buscar a alguien, a que ores para que Dios te muestre la persona adecuada y a que des pasos intencionales para invitar a esa persona y así crecer juntos. Que Dios los bendiga a todos, acerquémonos más y ahí en la palabra de Dios está Cristo. El objetivo final de la Biblia es Cristo. Cuando nos acercamos a Cristo hay perdón, hay paz, hay esperanza y hay poder para vivir en esta vida y en la vida eterna que Él quiere regalarnos. Excelente, pastor. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos hablado sobre cómo dar un estudio bíblico, porque en realidad la Biblia es la lámpara a nuestros pies, ¿verdad? Como el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, y mucho más en estos días tan difíciles como los que estamos viviendo. Amigos, que Dios les bendiga a todos ustedes. Pastor, una vez más, muchísimas gracias por su tiempo. Sabemos que usted es una persona muy ocupada, pero aquí nos ha abierto un espacio en su agenda para acompañarnos en este momento. Por favor, diríjanos con una oración, orando también por cada una de las personas que está con necesidades y que también nos ha escrito aquí en nuestros comentarios. Bien, los voy a invitar a todos así donde están a inclinar su rostro y a cerrar los ojos para orar, tener una oración final. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, te damos gracias porque en tu amor no te cansas de buscarnos, porque no te cansas de llamarnos y porque quieres lo mejor para nosotros. Te damos gracias porque eres un Padre bueno que quiere darnos lo mejor para nuestra vida. Gracias porque en algún momento nos llamaste a ser tus hijos, nos llamaste a tener interés en tu amor, nos llamaste a poder entregar nuestra vida a Cristo. Y en este momento quiero pedirte de manera especial por aquellos que están buscando, que están queriendo acercarse a ti, que quieren acercarse a Cristo, que quieren obtener esa paz, que quieren obtener ese perdón, para que puedan encontrar la manera de estudiar la Biblia, para que puedan pedir ese estudio bíblico y que puedan así avanzar en su vida cristiana. Bendice también a aquellos que están deseosos de compartir tu palabra, que quieren guiar a otros en el estudio de la Biblia. Dale las herramientas necesarias, dale el poder de tu Espíritu Santo, pero también quiero orar de manera especial por todas aquellas personas que están sufriendo en este momento. Quizás hay alguna persona que está sufriendo por la enfermedad del coronavirus. Quizás hay alguna persona que está sufriendo por la enfermedad de un familiar. Quizás sea alguna otra enfermedad, pero ahí tiene algún problema de salud. Quizás hay alguna persona que esté con dificultades económicas. Quizás sea alguna persona que esté con dificultades de problemas en su matrimonio, problemas con sus hijos, con sus padres. Quiero pedirte que tú los bendigas, que ellos puedan acercarse a ti, que puedan recibir ese poder que viene de lo alto, que puedas darle lo que ellos necesitan, pero por sobre todas las cosas, que puedas darles esa salvación tan grande que trae paz a nuestra vida. Síguenos acompañando y bendiciendo. Todo esto lo pedimos y los agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos, amigos, y recuerden que este video va a quedar aquí en las redes sociales para que ustedes lo compartan. Hasta la próxima. Chao, chao.